Buen día, mi nombre es Jorge Pérez, residente de primer año de la Escuela Superior de Oftalmología. El día de hoy vamos a repasar 4 diagnósticos importantes dentro de los temas de uveitis posterior y panuveitis que, aunque pues no son tan frecuentes, son de alto impacto por el riesgo visual. Estos son síndrome de punto blanco, la oftalmia simpática, la necrosis retiniana aguda por herpes y la tuberculosis ocular con afectación retinocoroidea. La idea es que para el final podamos reconocer los cuadros clínicos típicos, elegir los estudios clave y comenzar el tratamiento de primera línea. En agenda, marco general del White Dot Syndrome y 2 ejemplos del mismo: síndrome de oftalmia simpática, necrosis retiniana aguda herpética y tuberculosis retiniana. El White Dot Syndrome no son una sola enfermedad, son un grupo de entidades inflamatorias que comprometen principalmente la retina externa, el epitelio pigmentario de la retina y la coroides. Clínicamente podemos tener fotopsias, escotomas, visión borrosa y a veces una vitritis leve. Muchos de los White Dot Syndrome se diferencian más por el patrón de la imagen que por el fondo de ojo aislado. Por eso la combinación del OCT, la fluorescencia de fondo, la angiografía con fluoresceína y algunas veces la angiografía con verde de indocianina pueden orientar. Un ejemplo clásico es el Multiple Evanescent White Dot Syndrome o también el Acute Posterior Multifocal Placoid Pigment Epitheliopathy. También está el Birdshot, que es la corioretinopatía tipo Birdshot, el Multifocal Choroiditis y el Punctate Inner Choroidopathy y la choroiditis serpiginosa. Hablando primero sobre el placoide posterior multifocal, este suele ser bilateral y puede aparecer tras un cuadro viral o sistémico. En fondo de ojo vemos lesiones placoides crema en polo posterior con escotomas. En la angiografía con fluoresceína, el patrón típico es una hipofluorescencia temprana con una tinción tardía. Esto sugiere compromiso a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Un punto práctico es que si el cuadro es leve y no hay amenaza a fobia, a veces se observa. Si hay compromiso foveal o inflamación significativa, se considera un corticoide sistémico. Y siempre tener presente diferenciales como algunas otras formas de lesiones serpiginosas o infecciones que van a requerir otra conducta. La corioretinopatía tipo Birdshot es una uveitis posterior crónica bilateral con una fuerte asociación al HLA A29 o el antígeno leucocitario A29. Los síntomas típicos son mionesopsias, nictalopía, baja calidad visual y con frecuencia edema macular cistoide. Aquí la angiografía con verde de indocianina es muy sensible para las lesiones coroideas y el OCT es importante para detectar y darle seguimiento al edema macular cistoideo. En tratamiento muchas veces no basta con gotas, se requiere inmunomodulación sistémica para poder controlar la inflamación crónica y el daño estructural. En la oftalmia simpática es una panuveitis granulomatosa bilateral que puede aparecer después de un trauma penetrante o una cirugía intraocular. Hay un ojo incitante que es el lesionado y un ojo simpático que pues sería el contralateral. La fisiopatología central es una respuesta autoinmune contra antígenos uveales expuestos tras la rotura de la barrera ocular con una coroiditis difusa.
Siempre que veamos una panuvitis bilateral granulomatosa debemos pensar en este diagnóstico, si hay antecedente de trauma, cirugía, y considerar también el diferencial con el síndrome de Koyanagi-Harada. Aquí podemos observar síntomas típicos como fotofobia, visión borrosa, dolor y miosopsias. En lámpara y fondo buscamos precipitados queráticos como en grasa de carnero. Podemos también observar células en cámara anterior, vitritis y lesiones de coroiditis multifocal. Aquí podemos ver los nódulos de Dallen-Fook. En los estudios, el OCT nos puede ayudar para detectar si hay líquido suprarretiniano o edema macular, y la angiografía con fluoresceína junto con la angiografía con verde indiosanina se puede caracterizar la actividad coroidea. Y antes de etiquetar algo como una oftalmía simpática hay que descartar mimetizadores y documentar bien la bilateralidad y el antecedente que pudo haber desencadenado el síndrome. Como tratamiento, el manejo es urgente. El objetivo pues es suprimir la inflamación para preservar la visión de ambos ojos. Lo típico pues es iniciar con un corticosteroide sistémico a dosis alta como inducción. Como suele ser una enfermedad prolongada, necesitamos el ahorro de esteroide con inmunosupresores. Se puede usar metrotexate, micofenolato, aciatioprina, entre otros, según el perfil del paciente y la disponibilidad del centro. En casos refractarios se usan biológicos como el antifactor de necrosis tumoral, y pues se mejora si se trata temprano, pero hay riesgo de un daño macular o coroideo. Y en el ojo incitante pues, sin potencia visual se considera enucleación temprana. Hoy la decisión pues es individualizada y depende del contexto clínico. Hablando un poco de la necrosis retiniana herpética, esta es una urgencia también vitreoretiniana, pues la causa más frecuente es el virus de varicela zoster, aún mayor que el virus del herpes simple. Clásicamente se describe la tríada de una retinitis necrosante periférica, una vasculitis oclusiva y vitritis. Se progresa rápido de manera circunferencial y el riesgo más temido es el de desprendimiento de retina. También este se puede bilateralizar, por eso no se puede retrasar el tratamiento mientras se esperan resultados. Como estudios recomendados, el diagnóstico es mayormente clínico, pero se debe confirmar la etiología porque cambiar la conducta y el pronóstico. La prueba clave es hacer PCR en humor acuoso o vítreo para virus del herpes simple, virus de varicela zoster y citomegalovirus. Como estudios de imagen se puede pedir una angiografía con fluoresceína para mapear la perfusión y fuga por vasculitis, o el OCT nos puede ayudar para documentar si hay compromiso macular o cambios estructurales si la lesión se acerca al polo posterior. Y es importante evaluar el estado inmune del paciente, porque aquí podemos tener diferenciales como retinitis por citomegalovirus, y esto cambiaría el patrón de tratamiento. El tratamiento, como se mencionaba, es urgente. Primero es el antiviral. En la necrosis aguda retiniana se inicia inmediatamente el antiviral sistémico, típicamente con valaciclovir bioral en alta dosis o aciclovir intravenoso según la severidad y estado del paciente, ajustando también para función renal. En casos severos o amenaza al polo posterior se puede sumar terapia intravítrea
con foscarnet intravítreo o ganciclovir, también intravítreo, según la sospecha etiológica. Los corticoides ayudan a la inflamación, pero solamente después de haber iniciado con el antiviral, idealmente unas 24 o 48 horas después, para no empeorar la replicación del virus. También se puede valorar profilaxis de desprendimiento con láser o vitrectomía. Pasando a la tuberculosis. La tuberculosis ocular puede presentarse como un espectro retinoconoideo. Los fenotipos típicos son vasculitis retiniana o periflebitis, a veces con hemorragias o oclusión. Puede presentarse una coroiditis, incluyendo un patrón tipo serpinginosa que mencionábamos anteriormente, los tubérculos coroideos o también un tuberculoma. Clínicamente se puede imitar muchas uveitis, así que el contexto es clave. La epidemiología, antecedentes de exposición, una inmunosupresión también nos puede orientar, o síntomas sistémicos. No siempre hay una TB pulmonar evidente, entonces debemos sospechar. Para el diagnóstico ocular, pues es presuntivo. Se puede combinar el fenotipo del cuadro clínico ocular más evidencia de infección sistémica por tuberculosis y exclusión de mimetizadores. Las pruebas importantes son la prueba de tuberculina o el ensayo con interferón gamma. Y recordar que ninguna de estas pruebas confirma una enfermedad ocular activa por sí sola. La imagen de tórax, de radiografía o tomografía computarizada y también interconsulta con infectología, medicina interna. Se puede usar OCT y angiografía con fluoresceína para ver y evaluar la actividad y la lesión y extensión. Y es importante también descartar causas que simulan vasculitis o coroiditis, como sífilis u otras infecciones. El tratamiento se basa en la terapia antituberculosa, con el esquema clásico de isoniazida, rifampicina, piracinamida, betambutol, seguido de fase de continuación con isoniazida y rifampicina, ajustado a las guías también locales y al paciente. En una inflamación importante, por ejemplo macular o vasculitis severa, se pueden usar corticoides sistémicos como ayudantes, idealmente ya iniciada la terapia antituberculosa, para evitar empeorar la infección. Como seguimiento se puede evaluar la respuesta anatómica en OCT y la actividad vascular con la angiografía con fluoresceína. Complicaciones isquémicas pueden también requerir fotocoagulación y terapia con Avastin o tratamiento anti-VEGF. Si hay neovascularización o edema, también macular. Ya como comparación rápida, el White Dot Syndrome podemos observar fotopsias, escotomas, vitritis leve, un curso subagudo, como estudios pedir OCT o la autofluoresceína del fondo. También se puede pedir la angiografía o una angiografía con verde indocianina. Como tratamiento depende de la entidad y de la amenaza foveal. Puede ser desde una observación hasta el uso de esteroides o inmunosupresión. En la oftalmía simpática tenemos el antecedente de trauma, cirugía, una panoveitis granulomatosa bilateral y como estudios del OCT, angiografía y también excluir el diagnóstico de Vogt, Koyanagi-Harada como tratamiento urgente con esteroide sistémico e inmunomodulación. En la necrosis retiniana aguda tenemos una retinitis periférica, vasculitis oclusiva y una vitritis de progresión rápida. Como estudios se solicita el PCR ocular para herpes, varicela y citomegalovirus.
tratamiento es inmediato con antiviral sistémico intravítrea y posteriormente se puede iniciar esteroide. Como resumen, la necrosis retiniana y las oftalmopatías simpáticas son urgencias, el White Dot Syndrome puede ser más subagudo y la tuberculosis requiere un enfoque sistémico y coordinación con infectología y medicina interna. Como base se utilizó el Kansky y recursos de clínicos, además unos artículos que apoyan algunos puntos de estudios y manejos